Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la segunda parte del programa. 4 ONGs están acusadas por García Linera y estas podrían hasta perder su personería. Hoy, entre las informaciones de último momento, y voy a pedir al portal de la agencia de noticias Fides, porque fue el ministro de Autonomías, Hugo Siles, que dijo sobre la información que ha dado el vicepresidente, vamos a cruzar datos y vamos a incluir a otros actores para que se sumen a esta fiscalización. En el portal de la agencia de noticias Fides precisamente se refleja esta información. Ustedes saben que ayer el gobierno anunció que las 4 organizaciones no gubernamentales indicadas por el vicepresidente Álvaro García Linera de hacer política y mentir serán fiscalizadas y podrían perder su personería jurídica. Quiero agradecer muchísimo la presencia de Javier Gómez, director del CEDLA. Gracias, Javier, por venir al programa. Pablo Villegas, director del CEDIP. Gracias. Investigador del CEDIP. Gracias. No sabíamos qué titular prácticamente el tema de hoy, porque en algún momento las ONGs eran un brazo articulador de este movimiento que llevó al presidente Evo Morales hasta la presidencia. Ayudó a las organizaciones sociales, apoyó mucho a las agrupaciones indígenas, se trabajó mucho con un fuerte carácter y contenido social. Hoy en día, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está ese quiebre? Javier, por favor, primero contigo, luego contigo, Pablo. Gracias, Jimena. Bueno, el quiebre está vinculado a que las organizaciones no gubernamentales que siguen manteniendo su razón de ser, el objetivo por el cual han sido creadas, siguen trabajando con los sectores más desfavorecidos. Y en este trabajo, vinculado a los sectores más desfavorecidos, en el caso del CEDLA, con las trabajadoras, trabajadores del campo y de la ciudad, nos encontramos con que cuando evaluamos políticas públicas, miramos como tendencia que esas políticas públicas es muy posible que no les favorezca. Es muy posible que perpetúen determinadas dinámicas, por ejemplo, en el mundo del trabajo, donde la precarización se ha incrementado en estos últimos 10 años y que seguramente no se están haciendo los esfuerzos necesarios o la tendencia de las políticas están favoreciendo a sectores privilegiados y no a los que supuestamente debían privilegiar esas políticas. Esto ha ido alejándonos, no solamente de este gobierno, sino en los 30 años que nosotros tenemos de existencia, hemos tenido conflicto con varios gobiernos de turno, porque el ser un centro de investigación produce conocimiento crítico, pero desde una perspectiva, desde la perspectiva de los intereses de la gente, de los trabajadores y de los sectores más empobrecidos. Es eso, creo, que nos ha alejado. En ningún caso fuimos parte del gobierno, somos una entidad independiente y nos reafirmamos como una entidad independiente y nos mantenemos en el campo de la sociedad civil intentando generar más voces y debate, porque creemos que debatir, deliberar, producir conocimiento colectivo hace a una sociedad más equilibrada, más equitativa y ojalá más democrática. Nos estamos enfrentando, Jimena, a debatir si estamos construyendo democracia o estamos reduciendo los espacios democráticos de la sociedad. García Linera, el vicepresidente, cuando era parte de la comuna, fue un interpelador muy duro de la democracia que estábamos viviendo en lo que se llamaba la partidocracia en el periodo neoliberal. Y él planteaba que las organizaciones sociales debían generar un nuevo tipo de democracia, que los movimientos sociales debían generar un nuevo tipo de democracia, que era la famosa democracia directa. Se planteó una constitución con el planteamiento de que había que ampliar la democracia en Bolivia. Y escuchar estas declaraciones genera una contradicción profunda del planteamiento sustancial de gran parte de sus investigaciones y de gran parte de su postura ideológica. El sentimiento de que solamente si eres elegido por el voto, puedes hacer política en este país. Nosotros hacemos política en el sentido vivo, en el sentido de hacer sociedad. No somos militantes de ningún partido político, no lo vamos a hacer, ¿ya? Y es una entidad, típicamente, una entidad sin fines de lucro, que lo que hace es producción de conocimiento y todo su conocimiento es público, lo puede conocer cualquier persona. Quisiéramos que el vicepresidente debate el conocimiento que producimos. Quisiera que el vicepresidente no nos diga o mentirosos, no nos ponga adjetivos. Quisiéramos, ojalá, estar sentados en una mesa discutiendo la postura que tiene sobre la sociedad boliviana y las posturas que tenemos nosotros y las posturas que tienen otras entidades como las nuestras. Gracias, Javier. Pablo Villegas, investigador del CEDIP. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿No le gusta al gobierno que se le digan las cosas
que en algún momento trata de evitar hacer públicas, porque se habla de organizaciones sociales que están muy favorecidas, se habla de que las cosas cambiaron y que todo está, y que vivimos en un país de maravillas. ¿Ese es el problema? Sí, evidentemente la reacción última del vicepresidente, justamente por el contenido tan absurdo de sus aseveraciones, muestra que hay no solamente un disgusto con lo que nosotros sostenemos en nuestras investigaciones, sino que hasta desesperación, es decir, por alguna situación que están ocultando al país, ¿no? Yo creo que con lo que hablaste de viendo a largo plazo lo que llamaste quiebre, yo creo que hay un quiebre muy serio para la historia boliviana de las últimas décadas, que es en agosto del 2013, cuando el gobierno pretende aprobar un proyecto de ley que se llamaba de transparencia y acceso a la información. Este proyecto fue atacado, criticado por la misma Defensoría del Pueblo, por los periodistas, por las organizaciones de prensa y por instituciones internacionales de derechos humanos, porque tenía, entre otras cosas, 2 artículos, ¿no?, que iban a lo siguiente. Las cuestiones de medio ambiente y de recursos naturales se convertían en una especie de secreto de Estado. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el CEDLA o el CEDIV, que hemos trabajado con este tema durante muchas décadas, teníamos que retirarnos del tema. Si no, estábamos violando el secreto de Estado y nos íbamos a la cárcel. Si no me equivoco, este proyecto de ley le costó el cargo a Rebeca Delgado, ¿ya? No se aprobó. Pero el 7 de agosto el vicepresidente, cuando sale a atacarnos a las 4 ONGs, es como si él hubiera aprobado esa ley. ¿Te das cuenta? Es decir, como si esa ley estuviera vigente. Y el que está hablando es el presidente del cuerpo legislativo de Bolivia. Entonces es un quiebre gravísimo, porque estamos retornando, si buscamos antecedentes semejantes en el pasado de Bolivia, no vamos a encontrar. ¿Ya? Ni siquiera en las dictaduras se logró establecer como ley ese tipo de actitudes. Entonces yo creo que en la historia de Bolivia hemos llegado a un punto muy serio en que las libertades democráticas están seriamente afectadas. ¿Qué es lo que sucede? De pronto las organizaciones, las ONGs, tenían dentro de sus trabajadores, funcionarios, investigadores, a gente que hoy está en el gobierno, a gente del movimiento al socialismo, vamos, el ministro de gobierno, Romero, ha estado mucha gente, y de ahí vámonos al vicepresidente también. ¿Qué es lo que pasa? O sea, te utilizo y luego no. No, son personas que en una etapa de su vida han pasado por nuestras organizaciones, pero que han definido en su trayecto profesional y político, han definido estar en una posición de función pública. Eso no ha determinado en ningún caso. En el caso del CEDLA, nosotros realmente tenemos una diversidad de funcionarios públicos, varios exministros y ministros que han sido parte del CEDLA y fundadores. Pero lo que nosotros siempre determinamos como CEDLA era que tu decisión personal no podía influir la independencia de nuestra organización. Y hubo graves debates, duros debates en el CEDLA y hasta divisiones en el CEDLA que determinaron seriamente la independencia del CEDLA y la salida de estos personajes que ahora son o han sido funcionarios públicos en esta década. Lo que nosotros creemos es que hay contradicción y lógicamente un comportamiento no moral sobre este hecho. Porque cuando nos dicen que nosotros recibimos plata del exterior, que ganamos grandes sueldos, es como si se hubieran olvidado que han sido compañeros de trabajo nuestros. Y que ellos ganaban esos buenos sueldos. Exactamente. Y que además no son buenos sueldos, pero felizmente, cuando nos dicen que somos poco transparentes, lo que hay que aclarar es que las instituciones no gubernamentales en general, ¿ya?, cumplimos varias normas legales. Nosotros, para tener un registro de funcionamiento, tenemos que entregar 5 años de memorias, 5 años de auditorías externas, 5 años de nuestros presupuestos y de todos nuestros proyectos para que nos renueve nuestra personalidad jurídica en el Viceministerio de Inversión Pública. La nueva ley, que es la 351, que ya restringe, que según el Defensor del Pueblo y según nosotros es inconstitucional, nos vuelve a demandar por parte del gobierno un listado increíble de documentos, pero además nos obliga a determinar en nuestro propio estatuto, ¿ya?, una limitación extrema de nuestro accionar. Entonces, al obligarnos a ponernos en un límite, decir en realidad que ejecutamos el Plan Nacional de Desarrollo, es el extremo, es muy fácil que estemos en la ilegalidad. Pero esa declaración no nos obligan a hacer, si no, no nos dan una personalidad jurídica. Además, presentamos memorias anuales
al Sistema Nacional de Impuestos. Entonces, es increíble que nos digan que nosotros tenemos poca transparencia en nuestra información. Si el gobierno en este momento pudiera entrar a la página web del CEDLA y busque informes financieros, el CEDLA hace ya varios años presenta sus informes de auditoría externa en la página web. Entonces, quisiéramos que cualquier entidad gubernamental haga esto. Bueno, entidades como las nuestras tenemos autorregulación, rendimos cuentas y estamos muy gustosos de que dentro de los marcos de la ley nos puedan fiscalizar, pero dentro de los marcos de la ley, no utilizando maneras arbitrarias, pero, como decía Pablo, dirigidas en realidad a callar voces críticas, porque quisiéramos realmente que el gobierno haga el trabajo anticorrupción, el trabajo de transparencia en entidades gubernamentales como privadas, pero no buscando esa excusa para callar voces críticas de la política pública actual. Pablo, el 2003, el entonces diputado por el Movimiento Socialismo, Evo Morales Ayma, y la tenemos la carta, si la podemos tener y presentar, de todas maneras acá la tengo, en una edición impresa, no está de muy buena calidad, pero sí la tenemos en nuestro portal. En medio de un país desinformado y manipulado, dice Evo Morales cuando era diputado hace 12 años, firmo la presente nota de respaldo al CEDIP, la ONG de la que vos sos investigador, ahí la tenemos la carta, con el pleno convencimiento de que son muy escasos los espacios de información crítica y comprometida con el pueblo de Bolivia y que el trabajo del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP, conocido por mi persona, dice Evo Morales, desde hace más de 10 años, merece el respaldo pleno de las organizaciones de base de España, en este caso, la organización Proclade de Vitoria. También Evo Morales, hace 12 años, decía, el CEDIP apoyó varios proyectos de fortalecimiento sindical de las federaciones del trópico. Evo Morales hace 12 años decía que el CEDIP elaboró y coeditó libros, folletos, videos y documentos que han sido difundidos entre los dirigentes y bases del trópico de Cochabamba, materiales en que se defienden los intereses de las mayorías y específicamente de los productores de coca. Evo Morales, hace 12 años, en esta carta, dice también, el CEDIP apoyó el periódico Nuestro Trópico, que fue difundido en toda la región. También apoyó en la medida de sus posibilidades a los dirigentes de las federaciones en momentos de represión, mediante campañas nacionales e internacionales. El CEDIP, mediante programas de televisión, cita varios, boletín electrónico que llevaba más de 6.000 lectores, siempre busca defender y difundir la verdad de los procesos económicos y políticos del país. Es una carta larga y lo que dice Evo Morales al final dice, el CEDIP continúa respaldando la lucha del pueblo boliviano y específicamente de los productores de coca en contra de la guerra contra las drogas. Al respecto difunde materiales de análisis y respalda iniciativas de difusión en este campo. Evo Morales firma abajo de la carta, como ustedes dicen, es esto lo que puedo declarar con fines de apoyar la iniciativa valiosa de dar continuidad al trabajo del CEDIP. La carta está fechada el 21 de julio del 2003 en Cochabamba. Lo que podríamos aumentar es que el CEDIP fue intervenido por el gobierno, acusados de estar apoyando una narcoguerrilla en el Chapare. ¿Ya? Es decir, el CEDIP sufrió la represión en carne propia, además de todo el trabajo que dice Evo Morales. Ahora, ¿qué nos muestra esa carta? El CEDIP sigue haciendo lo mismo. Entonces, el que ha cambiado no es el CEDIP, el que ha cambiado es el gobierno, los que ahora están en el gobierno. Eso es lo que muestra esa carta. El CEDIP sigue haciendo lo mismo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Ya? Eso es lo que muestra la carta. ¿Siguen difundiendo la verdad? ¿Siguen hablando de la verdad? ¿Eso es lo que le incomoda al gobierno? Eso es lo que le incomoda al gobierno. Y por eso el gobierno nos ha respondido con mentiras. Porque contra la verdad y contra nuestros estudios, porque somos instituciones, igual que CEDLA y otras instituciones, somos instituciones que trabajan seriamente, ¿no? Entonces, ¿con quién nos han atacado? Por ejemplo, que nos oponemos a que siembren arroz, a que siembren caña. Yo quisiera, y invito al público, a entrar a nuestra página web, a revisar nuestros escritos, donde hablamos de eso. Yo hace años que no toco el tema de arroz. ¿Ya? ¿En qué momento hemos hablado de eso? Y que digan que, o sea, ¿cuáles son las mentiras que hemos dicho? ¿Ya? Porque, no, por ejemplo, yo puedo hablar podemos recordar el pasado del vicepresidente, ¿ya? O podemos hablar de la historia de este gobierno. Por ejemplo, en su primer año de gobierno,
Cuando viajaba por el mundo hablando contra los transgénicos y por la madre tierra, el primer año, en noviembre, aprobó una ley de necesidad nacional para la producción de biocombustibles. Eso es mentir. ¿Te das cuenta? Es mentir cuando hablas a nombre de la madre tierra, etcétera, y legalizas los transgénicos y te metes a un proyecto de energía nuclear. Eso es mentir. Entonces a nosotros que nos digan dónde hemos mentido, cuándo hemos hablado del arroz, cuándo nos hemos opuesto a la industrialización, ¿no? Porque ¿a qué industrialización nos vamos a oponer si no hay? El gobierno no tiene ninguna industrialización, no tiene ni un solo proyecto minero exitoso, ni siquiera en el sector petrolero. Entonces, ¿a qué nos vamos a oponer? ¿Ya? Lo más que podemos hacer es mostrar que Carachipampa es un fiasco, que el Mutún es otro fiasco, que Guanuni y que Convinto es otro fiasco. ¿Ya? Solamente eso, y cualquiera puede comprobarlo. En el caso del CEDLA, el gobierno mucho habla de que terminó con esas brechas de desigualdad. Y una de las desigualdades más antiguas, además el de hombre y mujer, es el desempleo. En Bolivia el desempleo es crítico. Los jóvenes reciben una situación demasiado rayando en la discriminación, en condiciones laborales realmente críticas en el tema del empleo. El gobierno habla de igualdad, sin embargo el CEDLA lo que muestra son investigaciones, son certezas, y eso incomodó al gobierno. Eso es lo que incomoda. Lo que incomoda es mostrarles que esta idea de un país de las maravillas es un país que se ha montado sobre un boom económico basado en los precios de las materias primas y que se han distribuido esos recursos de manera populista, excesivamente paliativa, sin cambiar las estructuras sociales y sin cambiar las estructuras económicas del país. Lógicamente hay más empleo, en el sentido de que la gente encuentra algo de que ocuparse. Pero no solo datos del CEDLA, sino datos de la CEPAL, datos internacionales, muestran que Bolivia es el país que ha incrementado más rápidamente la precariedad en el empleo. Lo que estamos hablando es que 6 de cada 10 personas están viviendo en un empleo precario, que no tienen seguridad social, que tienen un ingreso menor a su calificación o que trabajan temporalmente. Todos estos elementos los hemos ido marcando en la necesidad no solamente de denunciar como un hecho que existe y que lo comprueban los jóvenes que trabajan temporalmente, las mujeres que se desalientan porque no consiguen trabajos, ¿ya? La migración tan espectacular que hemos tenido hacia España y hacia los países fronterizos. No solamente lo denunciamos, sino que decimos que el origen de este hecho es la propia estructura social del país. La inexistencia, por ejemplo, de procesos de larga data, de procesos de industrialización de larga data. Cuando nosotros hemos escrito hace menos de un año un libro sobre la evaluación de la industrialización en Bolivia, mostramos claramente que buena parte de lo que, del papel bol, cartón bol, todos estos elementos son deficitarios y no están construyendo verdaderamente un proceso de industrialización en el país. Si no construimos procesos mayores de producción y de industria en el país, vamos a seguir sufriendo precariedad en el empleo. Hemos denunciado también que la reforma de la seguridad social es una reforma paliativa también y que no permite tener una vida digna para los jubilados. Más bien estamos tendiendo a igualar para abajo a todos nosotros. Todos tenemos miedo ya a jubilarnos porque sabemos que la reforma neoliberal generada hace ya más de 15 años se ha mantenido con la idea de que solamente podemos acceder después de 30 años de trabajo, que es muy difícil que tengamos además 30 años continuos de trabajo, sí. ¿Ya? Podamos acceder solamente al 70% de nuestros últimos salarios. Entonces, en realidad, el momento que uno se jubila, habiendo cumplido todos los aportes, se empobrece 30% en ese momento. Pero el gobierno responde diciendo que es el único país que tiene el seguro universal a partir de la renta dignidad, que como todos sabemos alcanza a menos de $30 mensuales. Entonces, estas discusiones las que debemos tener. Seguramente el gobierno no tendrá todas las respuestas, seguramente no alcanzará a responder históricamente a todas las respuestas, pero creemos que el camino es el errado. Y lo que demostramos con conocimiento, con evidencia empírica, es que ese camino no es el correcto. Lo que queremos es que la sociedad conozca y la sociedad debata y la sociedad interpele la política pública para que determinadas políticas cambien de orientación y de dinamismo. Muchas gracias. Pablo, ¿a quién molestó el CEDIP? Ya lo has dicho al gobierno,
Pero si vas a poner en este momento y decir, ¿molestamos al presidente Evo Morales o al presidente de las federaciones del trópico? ¿A quién crees vos que se incomodó, que se molestó con las investigaciones y el trabajo que hace el CELIC? Bueno, estas investigaciones son de un amplio espectro, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos estado con lo del problema del TIBNIS, con lo de Malcucota, con lo de hidrocarburos, minería, etcétera. Entonces, obviamente, nuestras investigaciones están molestando a toda una élite, ¿no? Que está ante un problema, que es el siguiente, ¿ya? Se acabó el periodo de precios altos de las materias primas y hay una crisis internacional que están tratando de negar, y en ningún país de Latinoamérica se lo niega tanto como acá. Y no se ha aprovechado esa época. Y tenemos un programa económico de gobierno totalmente agotado, como te digo, ya no rinde, no da más, está agotado. Entonces se están preparando para una época dura, ¿ya? Y ahí sí molestan nuestras críticas, porque estamos diciendo eso. Es decir, que han desperdiciado una década de grandes ingresos, como nunca tuvo Bolivia en la historia, ¿ya? Y no solo en cuestión de ingresos, sino además un contexto internacional tan favorable para la industrialización, etcétera, etcétera, y desperdiciaron esto y ahora estamos ante una crisis muy seria, ¿te das cuenta? Entonces, como ya vemos, el departamento de Tarija va a recibir un 53% menos de regalías del IDH, y eso muestra una realidad muy dura, que por más que tengas reservas internacionales de 15.000 millones de dólares bien poco transparentes, es decir, quiere decir que la realidad es muy dura, ¿ya? Para Potosí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí molestan nuestras investigaciones, ¿no? Nosotros hemos dicho, por ejemplo, además hemos empezado a ver ya paralelos, como decir que la apertura de las áreas protegidas a las petroleras es la misma política que trató de hacer la hija de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿ya? Exactamente la misma política, y cuando la hija de Gonzalo Sánchez de Lozada sale a responderme públicamente, confirma. ¿Ya? Lo confirma, es la misma política, porque su interés era reglamentar las actividades petroleras dentro de las áreas protegidas, entonces es la misma política. Entonces, quiere decir, cuando empezamos a ver paralelos y estamos mostrando que hay un retroceso económico, además un retroceso político muy serio, entonces, obviamente les molesta, no solamente a un sector, sino a toda la élite que está gobernando el país. ¿Tienen miedo a perder su personería? No es perder la personería, el miedo. Yo creo que es el miedo a la reducción cada vez más acelerada de los espacios de la democracia. Ese es el miedo, porque es un miedo no del CEDLA específicamente, es el miedo hacia la sociedad boliviana. Estamos caminando hacia momentos de autoritarismo. Y si nosotros no paramos en este momento esta situación, no son las 4 organizaciones que están tocando en este momento. Hace poco nos decían que posiblemente intervenga la Fundación Tierra. ¿Con qué proceso? ¿Quién es la autoridad competente? Y hemos visto ya otros casos que lo único que tiene que hacer alguna autoridad es denunciar un hecho para que algún nivel ejecutivo intervenga sobre el hecho y se judicialice. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es intentar demandar que se cumplan los derechos constitucionalizados. Que si hay algo que han hecho mal, no solamente el CEDLA, sino cualquier otro ONG, tengan los procesos como determina la ley. Lo que nosotros queremos es que respeten lo que se dice en la Constitución. Y ojalá, conjuntamente, todos los bolivianos construyamos una democracia con más equidad y ojalá con más deliberación. Pero así no podemos seguir sosteniendo la democracia en Bolivia. Pablo, el vicepresidente dice, podrían perder su personería, y también habla de que hay diferencias en el objeto que registran, sin duda, y que pueden ser susceptibles de sanción y anulación, y que les van a hacer un trabajo de fiscalización. La misma pregunta para vos, ¿hay algún temor? Como dice Javier, hay un temor más grande que perder la personería. Y yo aumentaría lo que él dijo, es que entremos a un periodo de oscurantismo, porque lo que se está combatiendo es la investigación científica. Más allá del derecho de información del pueblo, se está combatiendo lo poco de investigación científica que queda en este país, ¿ya? Como te dije, están aplicando una ley que no se ha aprobado. Ese es el gran temor, ese es el gran temor y el gran retroceso que va a haber en el país, ¿no? Y ahora, lo que dicen respecto a la fiscalización, Javier ha descrito bien cómo todos los procesos a los que ya estamos sometidos. Entonces, ¿qué más fiscalización?
Es imposible fiscalizar más. Cuando ellos hablan de fiscalizar, y es venir a agredir directamente. Eso es lo que van a hacer, agredirnos, ¿ya? No van a hacer otra cosa, porque ya no hay a dónde más. Tienen tanta información sobre las ONGs que no saben qué hacer con eso. Y tienen tanta burocracia ocupada en eso que no se entienden entre ellos. Ese es el problema. Entonces lo que se viene ahora es una agresión directa. Muchas gracias a ambos por habernos honrado con su presencia. Valoro mucho la presencia de ambos, de Javier Gómez, director del CEDLA. Javier, el Jaque Mate muchas veces ha tenido a la gente del CEDLA aquí en el set hablando de empleo, desempleo, investigaciones muy profundas. Pablo Villegas también, qué gusto verte, investigador del CEDIP. Las puertas siempre van a estar abiertas. Muchas gracias. Un gusto estar en la universidad pública. Sí. Muchas gracias. Tenemos que fortalecer. Así es, gracias. Y siempre la universidad apoyando la investigación, por Dios. Me tengo que ir a la pausa.